En esta ocasión vamos a realizar el ciclo de charlas informativas en prevención de cáncer a través del medio digital. Para esta ocasión, como parte de nuestra inauguración a nuestra nueva etapa del año 2021, tenemos al doctor Javier Manrique Hinojosa como ponente, quien tiene el cargo de director ejecutivo del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer. Con ustedes, el doctor Manrique. Muchas gracias, Verónica. Muy buenos días o tardes ya. Tengan todos ustedes aquí en Lima y en todos los confines de nuestro querido país. Sabemos de que ahora, a diferencia de las charlas que veníamos dando hasta hace un año o más, en las cuales eran básicamente presenciales, las charlas de los viernes, y en la que usualmente asistía población que asistía a nuestra institución. Es decir, eran pacientes o familiares de pacientes, y por lo tanto el tema de hablar de cáncer era un poquito mucho más concreto y entendible para efectos de la población oyente. Pero a raíz de que ahora tenemos estas charlas y que se ha abierto a todos, a nivel nacional inclusive, sabemos que hay muchos profesionales de la salud que se han enganchado con estas charlas el año pasado, y en este año también consideramos que vamos a continuar en esa misma línea. Por lo tanto, las charlas que vamos a desarrollar a partir de ahora van a ser unas charlas con un mayor contenido informativo, para que a su vez pueda servir a todos los profesionales a nivel nacional que están ávidos de mayor conocimiento en el tema cáncer, y por lo tanto vamos a tratar en lo posible de hacer una suerte de combinación entre lo básico que podríamos dar a la población en general y también lo un poco más complejo para los profesionales de la salud. Así que el tema que ahora nos toca en realidad es hablar sobre la epidemiología del cáncer. Pero la epidemiología, en el término común, coloquial, es conocer qué tan frecuente es el cáncer. ¿Será realmente frecuente? ¿Cómo puedo saber? ¿Cuáles son los datos que nosotros tenemos como para poder responder esta pregunta? La pregunta de la frecuencia tiene que ver en cuanto a número, casos, cuántos se mueren, están vivos, cuántos pueden recibir tratamiento, a qué edad. Por lo tanto, esa palabra de tan frecuente involucra muchos conceptos. Entonces, ahora vamos a comenzar y vamos a mencionar en primer lugar una visión a nivel mundial. Y vamos a ver que para el año 2020, o sea, para ayer, se estimaba, de acuerdo a una fuente mundial que es Globocan 2020, que es parte de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, aquí vemos, Globocan 2020, para ellos a nivel mundial se esperaba 19.292.789 casos nuevos de cáncer. Y estos 19 millones, ¿cómo se distribuían? Se observó que el cáncer que tenía una mayor incidencia, es decir, el mayor número de casos, el 11.7 se presentaba en mama, el cáncer más frecuente a nivel mundial, frecuente, caso nuevo. La segunda neoplasia o la segunda ubicación del cáncer era el cáncer de pulmón. En tercer lugar, el colon y recto. El cuarto, la próstata. El quinto, el estómago. Sexto, hígado. Séptimo, cérvix. Y el resto se distribuía en esto que llamamos otros, que es el 46%. Por lo tanto, podemos decir que 2, 4, 6, 7 neoplasias de las 100, 200 neoplasias que se van a producir en el organismo humano, 7 representan más del 50%. Todo lo que hagamos entonces en estas 7 neoplasias para reducir el número de casos nuevos y evitar que se mueran, va a tener una gran importancia, porque estamos tratando de resolver el problema de más del 50% de los cánceres. Entonces, esto es una primera reflexión. Esto es en común, pero esto se dará igual en todos los países. El cáncer de pulmón, el cáncer de mama serán los más frecuentes en el Perú, en África o en muchos otros lugares. Esa es una pregunta que tenemos que responder con los siguientes datos. Y vamos a ver aquí que
Acá dice todos los cánceres para el año 2020. Esta fue la primera diapositiva que observamos hace poco. Mama, pulmón, colorecto, próstata, número de casos nuevos. Pero aquí vamos a observar el número de muertes en el año 2020 igual, ambos sexos y todas las edades. Y vemos que el cáncer que mata más a la población en el mundo es el cáncer del pulmón. El 18% de las muertes por cáncer se debieron a pulmón y el 9.4% a colorecto, 8.3% a hígado, 7.7% a estómago, 6.9% a mama, y luego seguimos con esófago, páncreas, próstata. Entonces llama mucho la atención que el cáncer que es más frecuente, cáncer de mama, está ubicado en el 5º lugar en cuanto a mortalidad. Es decir, hay otros que son mucho más agresivos y matan más que el cáncer de la mama. Y además, si vemos aquí, el cáncer del cuello uterino que está ubicado aquí en el 7º lugar, puesto 7 en cuanto a incidencia, ahora lo buscamos en mortalidad y vemos que no figura. La razón es que esta forma de cáncer, si bien es muy frecuente a nivel de los países en vías de desarrollo, en países como el nuestro, ¿no? Pero la mortalidad está notablemente baja porque se va a combinar con otros países en donde el número de casos es muy bajo. Recuerden que esto es a nivel mundial, o sea, un promedio a nivel mundial. Aquí estamos observando el número de casos de cáncer para el año 2020. Aquí vemos 2020 y vemos aquí que hay 19.3 millones que están aquí, 19.3 millones, y que están distribuidos en 10.1 millón de varones y 9.23 millones en mujeres. ¿Qué va a pasar para el año 2040, 20 años después? En primer lugar, el número de casos nuevos va a subir de 19.3 millones a 30.2 millones de casos nuevos. O sea, en 20 años vamos a tener un incremento de aproximadamente 11 millones de casos nuevos. Pero siempre seguirá con esta distribución. Fíjense aquí, de los 19 millones, 10 eran varones y 9 eran mujeres. O sea, más casos de cáncer en varones nuevos, cánceres nuevos habían en varones que en mujeres. 20 años más adelante podemos observar que hay un incremento, ¿sí? Vemos aquí de 11 millones, pero estos 11 millones van a crecer mayoritariamente a expensas de, vamos a ver aquí, expensas de los varones, ¿no? Vamos a encontrar que hay un incremento de 6.4 millones de casos nuevos en varones versus 4 millones en mujeres. Entonces, eso también es importante, esto es a nivel mundial. Pero esto cómo se distribuye a nivel de áreas geográficas. Aquí vemos Asia, Europa, Norteamérica, América Latina y el Caribe, África y Oceanía. En azul están los casos que han sido diagnosticados al año 2020 y en rojo está la proyección, lo esperado para el año 2040. Entonces vemos que Asia es el lugar donde existe el mayor número de casos nuevos de cáncer hasta el año 2020, pero a su vez va a haber un incremento del 59.1%, ¿no? de casos nuevos en esta región, que va a hacer que para el año 2040 pase de 9 millones casi y medio a 14 millones 900 mil. Entonces vemos aquí que en la región de Asia hay un incremento del 59.1%. Pero este será el lugar, si bien que se va a presentar mayor en número, pero en proporción a los casos nuevos, vamos a ver que África acá va a tener un incremento de casos del 89%. Es decir, en África, vivimos aquí, en el año 2020 se esperaba 1.082.000 casos nuevos y para el año 2040 habrá 2.044.000. Un incremento que llega casi al 90%. Por lo tanto, en África se espera que exista un mayor número de casos nuevos. Otra área que continúa aquí es, por ejemplo, América Latina y el Caribe, con 64.3%. Es la segunda área en la que va a haber mayor incremento de cáncer hasta el año 2040, seguido de aquí Asia y Oceanía.
América del Norte el 31% y Europa un 19.2%. En promedio, en la actualidad se han diagnosticado 18 millones de casos nuevos y para el año 2040 habrán 26.900.000, lo cual representa casi el 50% de incremento de casos. Entonces, esto es importante, el cáncer, por lo tanto, a pesar de muchas cosas que se estén haciendo, sigue incrementándose. Estas son cifras a nivel mundial. Aquí vemos millones y vemos cómo en el año 2020 al 2040, cómo se van incrementando el número de casos nuevos, y a esto le llamamos incidencia. Y vemos que a nivel mundial la incidencia hay un incremento casi constante y que mantiene casi siempre la misma diferencia entre el número de casos nuevos en varones como el número de casos nuevos en mujeres. Y la mortalidad también se mantiene con esta misma diferencial a nivel mundial. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica, en el año 2020, la incidencia, es decir, el número de casos nuevos era mucho mayor en mujeres que en varones. Vemos aquí 720.000, 68.000, 680.000. Si esto lo vamos proyectando, vamos a ver que para el año 2025, 30, 35 y 40, se va incrementando, y para el año 2030 prácticamente se van a ir ya cruzando estas líneas de tal forma que en el año 2040 exista un mayor número de casos nuevos en varones y que supere al número de casos nuevos en mujeres. Varones más, mujeres menos. Y en esta curva punteada observamos la mortalidad. Y vemos que la mortalidad siempre mueren más varones que mujeres, pero esta diferencia cada vez está incrementando más. Cada vez hay más varones que mueren por cáncer. Y esto lo vamos a ver porque el cáncer más frecuente reconocido es el cáncer de próstata en varones y que también está incrementándose notablemente. Aquí vamos a observar el número de casos nuevos comparativamente entre hombres y mujeres. Vemos aquí que el área a nivel mundial que tiene el mayor número de casos nuevos, tanto de hombres como mujeres, es Australia y Nueva Zelanda. Fíjense, hay 494 por 100.000 habitantes en varones y 405 por 100.000 en mujeres. Cáncer en general. El promedio mundial es de 222 por 100.000 en varones y 186 por 100.000 en mujeres. O sea, ¿eso qué significa? Que en 100.000 mujeres voy a encontrar 186 casos nuevos de cáncer. Y esto, basado en una regla de 3 simple, me podrá decir cuál es lo esperado en diferentes poblaciones, conociendo el número de población, ya sea la población total o la población solo femenina. Si tengo 10 millones de mujeres y mi tasa es de 186 por 100.000, significa que para esa población de 10 millones de mujeres voy a tener 1.800 casos nuevos, ¿no? 18.600 casos nuevos de cáncer en mujeres. Vemos aquí, en este otro lado, la relación de casos nuevos y mortalidad. Entonces, eso es para evaluar también un poco a los países y la respuesta que tienen al diagnóstico de cáncer. Entonces, aquí vemos incidencia, el número de casos nuevos y la mortalidad, el número de muertos. Entonces, hay algunas áreas geográficas en donde hay un alto número de casos nuevos, pero la mortalidad no es tan alta, debido a que en estos países se puede hacer un diagnóstico más temprano, hay mejores recursos para su diagnóstico y tratamiento, hay mayor disponibilidad de los recursos para el diagnóstico y el tratamiento, y esto hace que la población muera menos, aún teniendo alta incidencia de cáncer. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en Australia, 447 casos por 100.000 habitantes, esa es la incidencia, 447 por 100.000, pero mueren 85.8 por 100.000. ¿Qué representa esto basado en este concepto que estamos agregando aquí? La proporción de mortalidad. Significa que este 85.8 representa el 19.16%. En esta población, el 19.16% de los casos diagnosticados va a morir.
Hay países, como vemos aquí, en Asia, el sur y la región central, en las que se diagnostican 102 casos por 100.000 habitantes y mueren 67, esto que representa una proporción de mortalidad del 65.36, alto. El promedio mundial, curiosamente, está en la mitad, el 50.09 por 100.000. Entonces, aquí tenemos países que tienen una mejor respuesta para hacer diagnóstico y tratamiento de cáncer. Aquí vemos Norteamérica, 360 casos por 100.000, de los cuales 87 por 100.000 se van a morir. Tiene una proporción de mortalidad de 24. Uno de cada cuatro se va a morir por cáncer. Mientras que aquí prácticamente, aquí al promedio mundial, 1 de cada 2, el 50%, y aquí casi estamos llegando que 3 de 4, casi 3 de 4 van a morir por cáncer. Entonces, fíjense, esto es un dato interesante a tener en consideración. Esta es una proyección que hice hace algún tiempo, en el cual, utilizando las mismas herramientas del diagnóstico, que es Globocan 2008, se esperaba, parece, este reporte que hizo Globocan en el año 2008, se esperaba a nivel mundial una tasa de incidencia estandarizada por edad promedio de 180 por 100.000 y una de mortalidad 105 por 100.000. Y los cánceres más frecuentes en ambos sexos eran pulmón, mama, colon y recto, estómago y próstata. Y aquí vemos las diferentes presentaciones tanto para hombres como para mujeres. Esto ha ido variando. Ustedes ven aquí mama, en el año 2008, por ejemplo, en mujeres, ¿no? Y antes estaba cuello uterino, colon y recto, y vamos a ver cómo van a ir variando ahora. Acá está cuello uterino en cuarto lugar, y esto para el año 2018, ¿no? Y aquí el año 2020. En el año 2020 tenemos aquí nuevas tasas de incidencia y nuevas tasas de mortalidad. Y los cánceres en promedio, mama, pulmón, colorecto, próstata, estómago, ¿no? Y en mujeres el cáncer de la mama, el cáncer del colorecto, pulmón, cuello uterino, el cuarto lugar a nivel mundial. Pero esto también puede verse en base a algo que llamamos las tendencias. Este documento, que fue elaborado, por ejemplo, en base a la fuente Globocan, comparé estos 4 periodos, 2008, 12, 18 y 20, y podemos observar en azul las tasas estandarizadas por edad de incidencia y aquí la de mortalidad. Y podemos observar cómo el número de casos nuevos se ha ido incrementando de manera lenta pero progresiva, ¿no? Y vemos que en el año 2008 la tasa era de 180 y en la actualidad, en el último reporte de 2020, es 201. Se ha ido incrementando. En cambio, la mortalidad ha ido decreciendo de tal manera que actualmente antes en el año 2008 era 105 por 100.000 y actualmente 100 por 100.000. Entonces, a priori, ¿qué me está diciendo esta tabla? Estamos diagnosticando más cáncer, pero probablemente los estamos diagnosticando a nivel mundial, los estamos diagnosticando más tempranamente y por lo tanto estamos en ese grupo reduciendo su mortalidad. Por eso vemos que existe un decrecimiento de la mortalidad a nivel mundial. ¿Y qué está pasando en nuestro país? En nuestro país, este es el reporte, el último de Globocan 2020, podemos observar que para el año 2020, los casos nuevos que los vemos aquí, de manera numérica, 69.849 casos nuevos se esperaban para el Perú, y vemos que de este total de 69.000, el 12% de los casos nuevos correspondían a la localización de próstata, el 9.8% a mama, el 9% a estómago, 6.6% a colorecto, 6.1% cuello uterino y otros el 56%. Casi lo mismo que dijimos antes. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. 5 neoplasias, 5 formas de cáncer en el Perú casi llegan al 50%. De tal forma que si yo logro desarrollar estrategias o herramientas para el control de esta enfermedad, voy a reducir en principio el 50% de los cánceres y también de las muertes. Y acá vemos en este otro gráfico, está aquí, lo mismo de Perú, pero ahora en muertes. ¿Cuál es el cáncer que mata más en el Perú?
En este año, para el año 2020, se esperaban 34.976 muertes por cáncer. El cáncer que mató más peruanos fue el cáncer de estómago, que representó el 14.2%, seguido de pulmón 7.4%, próstata 7%, colorecto 6%, cuello uterino 6.5%, hígado 6%, mama 5.2%. Entonces estamos observando que el cáncer del cuello uterino, si comparamos aquí, cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres, pero el cáncer que mata más a la mujer como localización propia en la mujer es el cuello uterino. Aquí vemos estómago, que suma hombres y mujeres, y aquí pulmón, básicamente en fumadores. Los casos nuevos en varones, aquí vemos, en el Perú, los cánceres más frecuentes son próstata, estómago, colorecto, linfoma no Hodgkin, leucemias y otros, mientras que en mujeres es mama, cuello uterino, estómago, colorecto, tiroides. Entonces, lo dicho aquí, el cáncer de la mama es el cáncer más frecuente en la mujer, pero fíjense, es el séptimo en la lista de mortalidad. Mientras que el cáncer del cuello uterino aquí es el segundo en frecuencia, en incidencia, en casos nuevos, pero es el quinto en producir mortalidad. Y es el que, cuando vemos ya el gráfico de mortalidad, es el que mata más por sobre el cáncer de la mama. Vemos aquí que el cáncer de cuello uterino ha matado a 2.288 mujeres peruanas y el cáncer de la mama a 1.824. ¿Cómo estamos nosotros en Latinoamérica en comparación del resto de el Perú con Latinoamérica? Aquí vemos el número de casos nuevos y aquí vemos mortalidad. Pues vemos aquí que la tasa de incidencia para Perú, 176.3 por 100.000. Vuelvo a recordar, ¿esto qué significa? Que por cada 100.000 peruanos se van a diagnosticar 176 casos nuevos. Y este es el listado. ¿Dónde está Perú? Fíjense, está discretamente por debajo de la mitad de la tabla. Vemos países como Uruguay, que tiene una tasa de incidencia de 269 por 100.000. Vemos aquí algunas islas del Caribe como Guadalupe, Martinica, Barbados, Puerto Rico, que son los que tienen una alta incidencia, seguidos luego de Argentina, Cuba, aquí la Guyana Francesa, Brasil, Jamaica, y fíjense, seguimos, y Perú está aquí con 176 por 100.000. Si hablamos mortalidad, la mortalidad es el 85.5 en el Perú. Si lo comparamos con el resto de Latinoamérica, vamos a encontrar que Perú está aquí, igual a mitad de tabla. Pero hay países como, por ejemplo, vemos Uruguay es el que tiene más casos nuevos, pero también es donde se mueren más personas por cáncer de diferente localización, seguido de las islas del Caribe, aquí encontramos Barbados, Jamaica, Cuba, que curiosamente ya aparece aquí, a pesar, estaba aquí por debajo, ya va ascendiendo, luego está Argentina, pero Perú está también a mitad de tabla, 85.5%. De todos los casos que nosotros encontramos en el Perú, de 69.800 casos nuevos al año, 32.000 en varones, 37.000 en mujeres, más frecuente en mujeres que en varones. El crecimiento para el año 2040 prácticamente va a duplicar el número. Miren, de 69.800 y se espera 123.000 casos nuevos. Y de estos casos nuevos, estamos observando que el mayor número se va a dar en mujeres. Aquí vemos 10.000, 20, 30.000 casos nuevos más en mujeres versus 25.000 en varones. Entonces, esto siempre y cuando nosotros nos sentemos a esperar y observar únicamente los cambios que se pueden producir en el número de casos nuevos por cáncer. Es decir, que no hagamos nada para intervenir y evitemos esta progresión. Cuando antes les presenté algunos datos, igual les dije Globocan 2008, y fíjense, en el Perú el cáncer del cuello uterino era el cáncer más frecuente en la mujer, seguido de mama, y en conjunto hombres y mujeres, estómago, cuello uterino, mama, próstata, 2008. En el año 2012, cuello uterino, mama, estómago, cérvix, estómago, mama, próstata, y esto ha ido cambiando también progresivamente, y esto es el año 2020, y lo que quiero mostrarles aquí es básicamente la tasa
estandarizada por edad, la tasa de incidencia estandarizada por edad, que aquí es 176 y aquí es 85.5. En los anteriores, aquí encontramos las tasas, 192, 92, 154, 92, etc. ¿Por qué hacemos este juego nuevamente? Para poder ver la tendencia del cáncer en el Perú. Y vemos que en el año 2008 la tasa de incidencia era de 157. ¿Cuál ha sido su comportamiento con el correr de los años y los datos reportados por Globocam? Hemos visto que hay un incremento, ha pasado de 157 a 176 con este hipo en el año 2018, que subió hasta 192, que no sabemos si fue tan valedero o no, pero eso es hace 2 años de este reporte dado por Globocam 2018. Pero lo que sí vemos es un decrecimiento sostenido en cuanto a la mortalidad. Las muertes por cáncer han ido disminuyendo de manera progresiva, lentamente pero de manera progresiva. Podemos entonces también concluir lo mismo que a nivel mundial, que cada vez hay más casos de cáncer a nivel del Perú, pero que se están muriendo discretamente menos, y en esto tenemos que decir que tal vez se pueda deber también a que cada vez se está tomando más conciencia de lo que es la prevención del cáncer, qué hacer para evitar enfermar y qué hacer para diagnosticar tempranamente, sobre todo los cánceres más frecuentes, como son el cáncer del cuello uterino, mama, y también los chequeos prostáticos en varones. Hay algunos reportes que escapan al de Globocam 2020, y es, por ejemplo, este, que es el registro de cáncer de Lima Metropolitana, el último, en el cual observamos que la tasa de incidencia de cáncer de la mama es de 40.9. Voy a seguir siempre reiterando para que se entienda bien. Eso significa que por cada 100.000 mujeres vamos a encontrar 40.9 casos de cáncer de mama. Igual en cuello uterino, por cada 100.000 mujeres vamos a encontrar 21.1 casos nuevos de cáncer del cuello uterino. Aquí, por cada 100.000 varones, vamos a encontrar 48.6 casos nuevos. Y así podemos seguir con estos ejemplos. Entonces, una visión rápida podemos decir que los cánceres más frecuentes en Lima Metropolitana son en mujeres, cáncer de la mama, cáncer del cuello uterino y cáncer de estómago. Mientras que en varones es cáncer de próstata, cáncer de estómago, y aquí vamos a encontrar el cáncer del pulmón. Este es el listado que les mencionaba, ¿no? Este es en mujeres básicamente, en el cual podemos ver aquí, en este cuadrado, en este rectángulo, perdón, mujeres, mama, en Lima, cuello uterino, estómago, tiroides y colon. Y en varones podemos encontrar aquí, obviamente, el cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente, seguido después el cáncer de estómago y también el cáncer de pulmón, que son los más frecuentes. Estas son las tendencias a nivel de Lima Metropolitana, y vemos que esto en varones, el cáncer de próstata, que era el tercero allá por los años 68 y 70, ¿no? Ha ido incrementándose progresivamente. Consideramos que esto podría deberse a que el cáncer de la próstata es una enfermedad de gente, varones, usualmente adultos de mayor edad, queremos ponerle un término aceptado como peyorativo, de gente vieja. Cada vez la esperanza de vida es mayor, cada vez vivimos más y por lo tanto cada vez existe más gente mayor y por lo tanto tiene más posibilidad de desarrollar cáncer de próstata. Estamos hablando aquí específicamente de varones. Vemos también que el cáncer del estómago ha ido disminuyendo progresivamente, y esto probablemente a que en Lima existe un mejor tratamiento de las aguas, mejor uso de las aguas de manera apropiada, aguas saludables. El consumo del agua es agua hervida, agua de bidón, agua en botella. Se hierve mejor el agua, se preservan mejor los alimentos. Aquí ha jugado un rol muy importante la refrigeradora, y por lo tanto ya no se requiere de asumir algunas conductas que pueden incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de estómago. Por lo tanto, esto está disminuyendo. En varones, observamos también que el cáncer del pulmón ha ido decreciendo lentamente, pero lo está haciendo. Y esto probablemente debido a que el varón ha ido asumiendo cada vez más la responsabilidad de su salud y ya está dejando de fumar. Gracias también a las campañas y medidas que se toman a nivel nacional
para desincentivar primero el consumo y evitar también que la población joven comience a fumar. Si evaluamos aquí a mujeres, podemos observar cómo el cáncer del cuello uterino ha ido disminuyendo de manera progresiva, mientras que el cáncer de la mama ha ido incrementándose progresivamente. Esto debido a campañas, también tamizaje, mayor responsabilidad de la mujer, sobre todo en el tema de cuello uterino. Y aquí ya vemos algunas condiciones. La mujer tiene más esperanza de vida, también mejor calidad de vida, lo cual la lleva a mejorar y progresar en cuanto a los estudios, postergar maternidad, el uso de anticonceptivos, terapia de reemplazo hormonal, y esto, no tener hijos o tenerlos tardíamente, no dar de lactar, y esto hace que el cáncer de la mama se vaya incrementando. Vemos aquí el cáncer gástrico también está decreciendo, ¿no? Y tiroides que se está incrementando en mujeres. Pero no todo esto se da de manera regular. Vemos aquí que los bolsones de cáncer también están asociados a algunas condiciones, sobre todo económicas, en la ciudad de Lima. Y vemos que el cáncer de la mama, que está aquí en rojo, está prácticamente ubicado en un área geográfica que son las áreas de mayores recursos económicos. San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja, Barranco, Jesús María, es decir, los lugares de mayor crecimiento económico es donde se encuentra ubicado el mayor número de pacientes con cáncer, probablemente donde la mujer tenga mayor posibilidad de éxito en laboral, postergación de maternidad, el uso de anticonceptivos, etc. Mientras que el cáncer del cuello uterino, en estas zonas, tiene una baja incidencia, siendo mayor en áreas de mayor depresión económica, en la periferia de Lima, en donde hay mayores características de hacinamiento, promiscuidad sexual, y esto lleva a que el cáncer del cuello uterino sea más frecuente en estos bolsones de pobreza, que también es interesante poderlo analizar. Este es un reporte de Arequipa que tiene una data hasta el año 2014, se parece mucho a la de Lima, cáncer de la mama en primer lugar, cáncer de cuello uterino en segundo lugar en mujeres y cáncer de próstata en varones, ¿no? Muy parecido. Este es el Trujillo, que está muy retrasado en cuanto a su informe. A diferencia de los dos anteriores, el cáncer del cuello uterino es el cáncer más frecuente, seguido del cáncer de estómago, de mama, perdón, y luego el de estómago en mujeres. Y en varones, el cáncer de estómago es el número 1, seguido de próstata. Pero esta data es un tanto antigua, por lo tanto hay que tomarla solo como referencia. Este gráfico, que para muchos puede ser un poquito no entendible, es en base a los colores para poder determinar cuáles son los cánceres más frecuentes en relación a determinados periodos de vida, que va desde, vemos aquí, los 0 años hasta los 91 años. Entonces, para que esto pueda ser entendible, se le ha puesto los colores y cada color representa una forma de cáncer que está aquí listado en el lado derecho. Para entenderlo mejor, hemos hecho lo siguiente. Hemos dividido estas etapas de vida y observamos aquí, por ejemplo, el grupo de personas menores de 20 años. Aquí estamos de 0 a 5, 6 a 10, de 11 a 15, etc. Y podemos ver que en este periodo de 0 a 5, el color predominante es el amarillo que representa las leucemias. En segundo lugar, vemos aquí el verde, los linfomas. Aquí estamos viendo este plomo, sistema nervioso central, ¿no? Y podemos, por lo tanto, decir que en este periodo, en este quinquenio, el cáncer más frecuente es la leucemia, los linfomas, los tumores del sistema nervioso central, y aquí este color, este plomito, es el ojo, los retinoblastomas. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Fíjense cómo va cambiando, y vamos a observar que aquí, de 6 a 10 años, hay un incremento de tumores óseos. Aquí a mínimo, y esto se va incrementando los tumores óseos, mientras que las leucemias van reduciéndose, lentamente también los linfomas, y aquí vemos los tumores del sistema nervioso central también, aquí lograron su pico máximo y de ahí comienzan a decrecer. Y aquí vemos ya aparecen algunos tumores que pueden presentarse como tumor de ovario, mujeres jóvenes, sobre todo tumores germinales. Entonces, esto es en el primer periodo de tiempo, menores de 20 años. ¿Qué pasa en el grupo de 20 a 45 años? Igual, si los analizamos por quinquenios y por colores, podemos observar que aún aquí en este primer quinquenio las leucemias son más frecuentes, seguido de linfomas, pero en el siguiente quinquenio ya vemos que este color rojo aumentó, y el rojo que significa cuello uterino.
que este fucsia está comenzando a incrementarse muy discretamente y ese es mama, ¿no? Y vemos que esto va aumentando conforme van pasando los quinquenios. Encontramos que en este quinquenio de 41 a más, vemos aquí cuello uterino y aquí mama que ha ido incrementándose. En cambio, las leucemias han ido reduciéndose, los linfomas también, no significa que hayan desaparecido, pero han ido reduciéndose de manera sostenida. ¿Qué pasa en los mayores de 45 años? Aquí vemos cáncer de cuello uterino, cáncer de la mama, son los colores predominantes, son los más frecuentes, y aquí estamos observando ya también un incremento en azul, y este va aumentando conforme van pasando los quinquenios, y el azul que representa próstata. Vemos como la próstata va aumentando progresivamente y luego también comienza a decrecer. Y aquí vemos el cáncer gástrico, que a partir de los 45 años va aumentando discretamente, pero tiene un porcentaje sostenido, fíjense, casi el mismo, pero está allí. Y también aquí podemos observar que a mayor año, este color celeste, que es el cáncer de piel, se va incrementando progresivamente. Entonces vamos a encontrar una gran variación de cáncer. Yo a este grupo, de 85 a 90, veo que lo que predomina es el cáncer de piel, versus en el primer grupo, lo que de niños menores de 5 años, lo que predominaba eran las leucemias, los linfomas. Es decir, cada forma de cáncer tiene una variación en relación con el grupo de edad. Sumado a esto, hay que decir que también el cáncer tiene algunas inequidades o diferencias en cuanto al tema de salud pública y el sistema de salud privado. Los cánceres que acuden a los establecimientos de salud pública no son los mismos que van a los privados. Fíjense aquí, cáncer de mama, el más frecuente en el sector privado, y aquí cáncer de mama el segundo. Más frecuente cáncer del cuello uterino, y aquí ustedes no encuentran cuello uterino. ¿Por qué? Cáncer de la pobreza, les dije anteriormente. Cáncer gástrico, que es aquí la tercera neoplasia en mujeres y la primera o segunda neoplasia en varones. Estómago, ¿dónde está aquí? Fíjense, pasó del primero al séptimo lugar. Entonces, hasta en eso generamos inequidad y grandes diferencias. El cáncer tiene numerosas causas. Usualmente se produce en un altísimo porcentaje, porque el 5 al 10% se debe a alteraciones genéticas que pudieran ser heredadas de los padres con afectación de las células gonadales, ¿no? Es decir, las células que están en el ovario y en el testículo, y que esas células son las que tienen una mutación, están dañadas, versus aquellos en los cuales no existe daño y por lo tanto cuando nacen sin una alteración genética, pero a lo largo de su vida y por el tiempo que viven de más, tienen mayores posibilidades de que a través de esa relación con el entorno y sus estilos de vida puedan desarrollar alguna alteración en sus genes que predispongan al desarrollo de cáncer. Por eso aquí la afirmación que es con el cáncer no se nace, se fabrica. Y se fabrica en base sobre todo a los estilos de vida que tienen todas estas variables: contaminación ambiental, sexualidad, dieta, alcohol, radiación, actividad física, etc. Entonces vemos aquí al individuo y su familia y que es agredido por diferentes noxas como son la dieta, cuando no es una dieta saludable, el tabaco, la radiación, factores alimentarios, riesgo ocupacional, las radiaciones, exposición a sustancias tóxicas, la contaminación del medio ambiente, del aire, aquellas drogas que producen daño o alteración en el normal funcionamiento de nuestro sistema hormonal o endocrino, los contaminantes del agua, los productos tóxicos donde aparecen y cada vez están apareciendo más referencias sobre el uso de los cosméticos y su relación con cáncer, predominantemente cáncer de la mama. Así que algunas veces comenzamos a entender por qué nos ayudan tanto. La presencia también de carcinógenos naturales, producto del gas, radón, a contaminación alimentaria a través de las aflatoxinas, agentes infecciosos como el virus de la hepatitis B, C, el virus del papiloma virus humano, el Epstein-Barr, el virus de la inmunodeficiencia humana. Hay también en algunos casos reducción de la inmunidad y otros factores, sobre todo familiares, como hemos dicho. Entonces, fíjense, estamos rodeados de múltiples agentes que podrían potencialmente desarrollar cáncer, pero eso no significa que necesariamente vayamos a desarrollar cáncer.
porque también tenemos nosotros dentro de nuestros genes, genes que se llaman reparadores. O sea, nosotros somos una fábrica constante de errores, pero tenemos, para suerte nuestra, numerosos soldados que están reparando ese daño, están corrigiendo ese daño. Y más que soldados, podríamos decirle que nuestros genes tienen esa función médica. Están curando al gen dañado para evitar que se produzcan enfermedades. Podemos analizar entonces que dentro de esos factores de riesgo asociados a estilos de vida los tenemos aquí. Un trabajo de Richard Dolly Pito en 1981 ya mencionaba que el 35% de los cánceres estaban asociados a una dieta no saludable, que el 30% estaba asociado al consumo de tabaco y el resto se distribuía en numerosos agentes como son el riesgo ocupacional, la contaminación ambiental, el comportamiento sexual, los alimentos, el alcohol, etc. Por lo tanto, la actividad física juega un rol muy importante en la prevención del cáncer. La gente que tiene sedentarismo, es decir, que no se mueve, que prácticamente está sentado, no desarrolla actividad física, tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedad. Aquel que fuma, no vamos a abarcar ahora todos estos temas porque se van a tocar a lo largo de los viernes de la siguiente semana, solo los vamos a mencionar. El consumo del tabaco, por ejemplo, el tabaco, sabemos que condiciona cáncer de labio, lengua, laringe, esófago, pulmón, vejiga, cuello uterino y puede seguir, la lista es larga. Pero no solo eso, puede condicionar problemas cardíacos, puede condicionar problemas pulmonares, no cáncer, puede condicionar también trastornos en el embarazo, la impotencia sexual en el varón. Existen muchas alteraciones que puedan deberse. Otro factor importante también son las infecciones. Aquí vemos que para el año 2018 la tasa estandarizada de enfermedad atribuible, de cáncer atribuible a la infección, estaba alta y aquí en el Perú esa tasa era del 32.6 por 100.000. Aquí en Sudamérica, fíjense también, esto es para Helicobacter pylori, esto es para procesos infecciosos en general. Aquí solo es para Helicobacter pylori. Y cuando aquí vemos los agentes infecciosos más frecuentes en Latinoamérica, encontramos aquí la infección por el papiloma virus humano en el 43.6%, Helicobacter pylori en el 38.8%, el virus de la hepatitis C, B y C, aquí vemos. ¿Y esto por qué? Porque este está asociado a cáncer del cuello uterino, este está asociado a cáncer gástrico y estos dos asociados a cáncer de hígado. Aquí los vemos en número, ¿no? Aquí los vemos en número, más frecuente papiloma virus humano, virus de la hepatitis, asociado a cáncer de cuello uterino, de hígado. Por eso le decimos aquí la fracción atribuible a la infección. Aquí vemos las infecciones más frecuentes, pero ya por áreas, por regiones más o menos desarrolladas. Y vemos que quienes pagan pato, pues son las regiones menos desarrolladas, en los cuales aquí vemos el virus de la hepatitis B y C, juega un rol importante en el desarrollo de cáncer. Y aquí vemos número de casos de cáncer atribuibles a infección en miles. Aquí, cáncer de hígado, aquí está en verde, cáncer de cuello uterino asociado a papiloma virus humano, y en amarillo el cáncer gástrico asociado a infecciones por Helicobacter pylori. Si vemos aquí en las regiones más desarrolladas, fíjense, el porcentaje o el número de casos de cáncer asociados a infecciones es mucho menor, muy bajo. Aquí vemos agentes, este es el caso que les mencioné inicialmente a nivel mundial, Helicobacter pylori, PBH, virus B y C. Esto es un Sudamérica, ¿no? En donde vemos que el papiloma virus humano es muy importante y papiloma con Helicobacter pylori, los dos suman aproximadamente 80%, los dos. Si vemos aquí Sudamérica y solo mujeres, vamos a ver que el papiloma virus humano es el más frecuentemente, la infección más frecuente asociada a cáncer, sobre todo cuello uterino, seguido de Helicobacter pylori. Si vemos en varones, aquí cambia la figura. La infección más asociada a cáncer es la infección por Helicobacter pylori y su desarrollo de cáncer gástrico seguido de hepatocarcinoma. Y aquí en tercer lugar recién el papiloma virus humano. Si nosotros hiciéramos tan solo este raciocinio de lo que significa la vacuna y el costo-beneficio, fíjense aquí,
Si un paciente desarrolla cirrosis producto de la infección viral, para intentar recuperar su salud, el Estado tiene que invertir 321 millones de dólares para su intento de curación. Si desarrolla cáncer de hígado, 268. Sumemos. Estamos hablando aquí de 590 millones de dólares. ¿Cómo evito esto? ¿Cómo evito invertir? Invirtiendo tan solo 32 millones vacunando a toda esta población. O sea, voy a invertir 32 millones para evitar después gastar estos 590 millones y además impedir que estas personas mueran, ya sea por cirrosis o por cáncer de hígado. La importancia de la vacunación. Otro factor importante en el desarrollo del cáncer es la radiación ultravioleta. Fíjense, lugares donde existe mayor número de casos de cáncer debido a la radiación ultravioleta: Europa, seguido de Norteamérica, y aquí vemos Sudamérica con un 3.7%. Si vemos aquí, hombres y mujeres, aquí vamos a ver que en varones, Norteamérica es el que tiene más alto porcentaje, seguido de Europa, pero en mujeres es Europa después de Norteamérica. Aquí vamos a ver el índice de radiación ultravioleta en el Perú para el día de hoy. La fuente es CENAMI. Entonces, la fecha ustedes la ven aquí, 12 de febrero de 2021, CENAMI. En color celeste, aquí los lugares de mayor índice de radiación ultravioleta. Aquí se están tostando, porque fíjense, 20 de índice de radiación ultravioleta, 20, 19, 18, altísimo. ¿Y dónde los encontramos? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, lo encontramos en Puno. Fíjense el índice de radiación ultravioleta para el día de hoy. Macusani, 20, está en el tope máximo. Luego vemos 19, 19, 19, 10, todos son 19 y solo un 18. Están aquí. 1. Podemos luego ver Lima. Lima tenemos aquí 18, 18, 17 de índice de radiación ultravioleta. Todos ellos superan el riesgo. Antes solo llegábamos hasta el 12. Fíjense, ahora estamos llegando a 20. Tenemos aquí también Arequipa con 19, 18, 18 de índice de radiación ultravioleta. Y por último vamos a mencionar aquí a Ica, que tiene también un riesgo, si bien bajo, pero yo les decía antes, consideramos hasta 12, 13 y ocasionalmente 14. Pero miren, Ica, 15, 15, 16, 16 está aquí en un índice de radiación ultravioleta notablemente alto. Y sabemos que la radiación ultravioleta, pues obviamente va a condicionar un daño. ¿En dónde? En esos genes que yo les mencionaba, que son los encargados de reparar el daño. Cuando se produce esta alteración en los genes reparadores, estos no podrán cumplir su función y por lo tanto hay una mayor posibilidad de desarrollar cáncer de piel, que esa es la mayor incidencia. El otro enemigo público es la obesidad. Y aquí vemos que el Perú tiene un número de casos de cáncer a los cuales les podemos atribuir como factor de riesgo importante o causal la obesidad en un 3.3%. Vemos que el cáncer la obesidad está asociado a 13 formas de cáncer, siendo los más frecuentes aquí colon, riñón, páncreas, esófago, recto, mama, cuerpo uterino, vesícula biliar y podemos seguir. Entonces hay que mantener también un índice de masa corporal adecuado para evitar e incrementar el riesgo o la posibilidad de enfermar y morir por cáncer. Aquí vemos los lugares en el mundo y los cánceres más frecuentes asociados a obesidad: cáncer de mama, de útero, colon, riñón, vesícula biliar, páncreas, recto, esófago, ovario, y en América Latina y el Caribe casi se repite exactamente igual. Entonces, es muy importante para nosotros tomar algunas medidas, como son la prevención primaria, y dentro de la prevención primaria juega un rol muy importante con la vacunación. Esto también cae al momento. En este momento nosotros estamos enfrentando una epidemia debido a un virus, que es el coronavirus, y sabemos que este virus necesita nuestro organismo la ayuda
para poder enfrentarse y derrotarlo y evitar que este se siga expandiendo. Y para eso la mejor herramienta, además de los cuidados como son lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social, además de eso tenemos que tener en cuenta la vacunación. Por favor, no prestemos oídos a aquellos que están luchando para que no se ponga la vacuna. La vacuna es importante, se lo decimos desde el punto de vista de salud pública, se lo decimos nosotros desde el tema de prevención de cáncer y también prevención de enfermedades. La vacuna juega un rol muy importante, por lo tanto, todos a vacunarse apenas llegue el vacunador a su casa o a su trabajo, pues no estar haciendo tanto espaviento y de frente acudir a su vacuna, que es la única solución para derrotar esta enfermedad. Y así como les estoy hablando de ello, estamos hablando también de la vacuna contra el papiloma virus humano, la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Tenemos que utilizar herramientas de intervención en las que aprovechemos la visita usual de la madre y la hija para hacer como esta propuesta de intervención, el binomio madre-hija, la madre hacer el tamizaje del cáncer del cuello uterino y a la hija la vacuna contra el papiloma virus humano, sea esta bivalente, tetravalente o nonavalente. Y por último, ya para concluir, ¿por qué nos preocupamos tanto por el cáncer? Porque los costos que genera el cáncer para recuperar la salud son altísimos. El procedimiento quirúrgico, la radioterapia o la quimioterapia representa un costo alto que lo tiene que asumir en primer lugar la familia, es decir, gasto de bolsillo, en segundo lugar el Estado, y si tienen la suerte de estar asegurados, el seguro social o seguro privado. Pero de todas maneras representa un costo. Y aquí les traigo esto, es la última diapositiva, creo, es sobre la carga de la enfermedad. A esto le llamamos el AVISA o los años de vida perdidos por discapacidad en inglés el DALY, que significa los años de vida ajustados a discapacidad. ¿Qué significa esto? El AVISA son los años de vida perdidos por discapacidad más los años de vida perdidos por muerte prematura. Entonces vemos aquí que algunas enfermedades como es el estómago, aquí es la línea de diagnóstico, ¿no? Aquí es la línea de diagnóstico y aquí es cuando el paciente fallece. Entonces aquí vemos que hay cánceres que tienen un corto tiempo entre el diagnóstico y la muerte, a diferencia de cuello uterino que tiene más tiempo, o mama que tiene notablemente más tiempo, o también próstata, pulmón, tiene un periodo de tiempo corto entre el diagnóstico y la mortalidad. Y a esto además se le establece un tiempo que es la esperanza de vida al nacer, y de esa forma se puede calcular sumando los años perdidos por discapacidad a los años de vida perdidos por muerte prematura, teniendo como parámetro la esperanza de vida. Entonces podemos encontrar aquí esa sumatoria en años. De tal forma que podemos decir que en estómago, por ejemplo, hubieron 1.999 mujeres, esto en el año 2008, que desarrollaron cáncer de estómago y varones 2.542 ese año. En total nos dieron 4.541 pacientes. ¿Cuántos años de vida perdió cada paciente? Aproximadamente son 12 años, como vemos aquí. Entonces, 12 años o 11 años por 4.500 me da esto que se la avisa. O sea, son los años de vida perdidos por discapacidad y muerte prematura. 48.981 años de vida perdidos en este grupo de pacientes que desarrollaron cáncer gástrico. Y lo mismo se hace el cálculo para cervix, mama, pulmón, próstata, y aquí vemos un total que a estos que estamos aquí se le suman el resto de neoplasias. Pero además surge otro nuevo concepto, es el tratar de ver es aquí, y estas personas, ¿cuánto dejaron de producir desde el punto de vista económico? Entonces vemos aquí que multiplicamos el avisa, ¿por qué? Lo multiplicamos con otro dato, y ese dato proviene ¿de dónde? De este que dice que si la persona gana un sueldo mínimo vital de 930 soles por 12 meses, o sea, por un año, esto significa 11.160 al año.
Si hago el cambio al tipo de cambio al dólar de 3.64, que es el actual, significa que al año deja de producir 3.066 dólares por año. Si esto lo multiplico por los años que están aquí, por avisa, entonces multiplico 3.066 por 48.000 y me va a dar 150 millones de dólares, solo para estómago. Y aquí vemos lo mismo para cuello uterino, y al final encontramos de que el cáncer está produciendo una pérdida laboral y de ingresos económicos para ellos en aproximadamente 1.158 millones de dólares. Entonces, la importancia, fíjense, uno dice, la vida humana la debe uno mercantilizar o monetarizar, que es la palabra exacta, pues realmente no. Pero estos son algunos datos importantes que mueven a los políticos, al Ministerio de Economía y Finanzas, para decirle, oye, mire, estás perdiendo una cantidad de población que se está muriendo por cáncer, esto está dejando de moverse económicamente y esto se puede evitar invirtiendo una cantidad notablemente menor para hacer tamizaje de cuello uterino, comprar mamógrafos y diagnóstico temprano de cáncer de mama, hacer diagnóstico temprano de próstata, desarrollar campañas para evitar el consumo de cigarrillo y que puedan desarrollar cáncer de pulmón, brindar a la población agua saludable y reducir el riesgo de enfermar y morir por cáncer gástrico. Entonces, eso significa agua potable, programas de tamizaje y diagnóstico temprano, a veces desprenderse de los impuestos que pudiera generar el consumo, el tabaco para el consumo del mismo y que esto lleva al desarrollo de cáncer de pulmón. Entonces, esto es lo que realmente nosotros tenemos que tener en consideración. Les agradezco mucho su atención.